Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se encuentran con nosotros. Esta es una conferencia, una plática de el maestro Juan Meliá y de la doctora Ana Rosas Mantecón, y le voy a ceder primero que nada a la maestra la palabra a la doctora Mari Frances Rodríguez Fangort, que es la directora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias, Yona. Pues me da mucho gusto estar aquí en este evento, me da mucho gusto. Ana Rosas, que estés acá. Muy bienvenida a esta Facultad de Filosofía y Letras. Querido Juan Meliá, director de Teatro UNAM, bienvenidos ambos, bienvenidas todas y todos, y quienes nos siguen por las redes también. Pues les quiero saludar, les doy la más cordial bienvenida a estudiantes, docentes, investigadoras e investigadores, creadoras y creadores escénicos y por supuesto pues el público que nos acompaña. Su presencia reafirma el pensamiento y la práctica teatral, que siguen siendo espacios vivos de encuentro, interrogación y construcción colectiva de sentido, con un sentido. Este coloquio nace de esa convicción y atraviesa el quehacer de nuestra facultad. El conocimiento no es un territorio cerrado, sino un proceso constante de elaboración donde la crítica, el diálogo interdisciplinario y la libertad de pensamiento constituyen principios fundamentales. Las artes escénicas, inscritas en esta tradición humanística, nos permiten reflexionar sobre el presente desde la experiencia sensible, el cuerpo, la palabra y la acción compartida. Pensar los procesos escénicos hoy implica reconocer transformaciones profundas en los modos de producción, en las dinámicas de creación colectiva, en las pedagogías de la actuación y la dirección, así como en la relación con los públicos. Implica revisar las huellas que dejaron los años recientes marcados por el trabajo, la virtualidad y la configuración de los espacios culturales, y preguntarnos cómo esas experiencias han modificado nuestras metodologías, nuestras estéticas y nuestras formas de organizarnos. Más allá de ofrecer diagnósticos concluyentes, este coloquio se propone como un espacio de conversación rigurosa entre generaciones y perspectivas diversas. La práctica artística, la investigación académica, la crítica, la gestión cultural y la formación universitaria. En esta intersección se construye un campo de conocimiento que es al mismo tiempo reflexión teórica y experiencia encarnada. Para nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, promover estos espacios responde a su compromiso histórico con una formación integral, el pensamiento crítico y la responsabilidad social. Las humanidades no solo analizan el mundo, contribuyen a imaginarlo y a construirlo de otro modo. En el ámbito escénico, ello se traduce en la posibilidad de ensayar otras formas de comunidad, de memoria y de diálogo público. Agradecemos a las instancias universitarias que han hecho posible este coloquio, a la Coordinación de Difusión Cultural, el Centro Universitario de Teatro, la Cátedra Ingmar Bergman, Teatro UNAM, querido Juan, y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro a cargo de la doctora Yona, así como a quienes participan en las mesas y comparten aquí sus procesos, hallazgos y preguntas. Que estas jornadas nos permitan escuchar con atención, disentir con respeto y pensar con profundidad. Que el intercambio que aquí se genere fortalezca nuestra comunidad académica y artística y que las reflexiones surgidas en este espacio acompañen y enriquezcan los procesos escénicos que se gestionan en nuestro presente. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenida nuevamente. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a presentarles el tercer estudio que desarrolló Teatro UNAM gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y para hacerlo hemos invitado a Ana Rosas Mantecón, bajo mi consideración, la principal especialista en públicos que hay en este país, ¿no? Es muy importante, antes de cederle la palabra,
comentarles que este tipo de estudios nos hacen muchísima falta, no solamente en el ámbito de públicos, sino también en el ámbito de cómo opera nuestro teatro, en cómo operan las salas independientes, cómo viven las obras de teatro. Todo eso lo pueden encontrar en la página de Teatro UNAM, en los 2 estudios anteriores que fueron de alcance nacional, ¿no? En el 4.º estudio que estamos por desarrollar este año, también con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, va a ser sobre condiciones laborales de los creadores de artes escénicas en nuestro país. Y este tercero, en el que ahorita les vamos a presentar y que será absolutamente público a partir de finales de marzo en la página de Teatro UNAM, se enfocó específicamente a estudiar los públicos de nuestra dirección, de Teatro UNAM, quienes asisten al carro de comedias, a los 3 teatros que tenemos bajo responsabilidad, y hicimos un levantamiento de 660 entrevistas, ahorita hablaremos un poco más de ello, pero para hacer una introducción y primer análisis, cedo la palabra y ante todo agradezco que esté presente con nosotros nuestra querida Ana Rosas, que no es la primera vez que participa con nosotros, ni será la última. Este estudio que ahorita vamos a presentarles, cuando lo saquemos al público, tendrá un ensayo desarrollado por Ana Rosas que lo acompañará para mayor entendimiento, comprensión, diálogo y análisis del mismo. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Gracias por estar acá. Generalmente, bueno, y pensamos que antes de lanzarnos a contarles los resultados preliminares, apenas vamos a hacer algún recorrido general, pues creo que cabe la pregunta de, bueno, ¿por qué hacer un estudio de público? Todos ustedes, y lo pudimos ver en las mesas a lo largo de este día, bueno, hacer teatro es una tarea muy compleja, muy laboriosa, que requiere una serie de coordinaciones que generalmente, bueno, absorben ampliamente las energías de todos los que se involucran en la tarea. ¿Por qué? Además de todo, ¿no? Tenemos que pensar los públicos. Generalmente, bueno, el tiempo apremia, los recursos suelen ser no necesariamente abundantes, ¿no? Y ¿por qué pensar los públicos? Yo quisiera comenzar, antes de que Juan proceda, ¿no?, a la presentación de los resultados de este tercer estudio, a proponerles algunas ideas de por qué vale la pena dedicar no pensar, por ejemplo, que los públicos son ajenos al hecho teatral y bueno, una vez que terminamos todo pensamos, bueno, ¿a quién se lo vamos a hacer llegar?, ¿no? ¿Por qué pensar que incorporar la tarea de imaginar y construir a los públicos de las obras que vamos a realizar o de las políticas de difusión que estamos haciendo como institución? ¿Por qué pensar que vale la pena? Primero, porque no hay teatro sin públicos, ¿no? En la esencia misma del hecho teatral está un espectador que interactúa con una obra, ¿no? Los públicos son desde luego un recurso estético, ¿no? La energía que se encuentra en una sala en el momento de una representación, bueno, cambia totalmente la manera en la que ésta se desarrolla, ¿no? Son también desde luego un recurso económico, de manera que bueno, no son ajenos al teatro, no hay teatro sin públicos. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que hacer una buena obra, construir una buena producción no es suficiente para que lleguen públicos a ella. Esta idea del círculo virtuoso, ¿no?, de crear, producir más publicaciones, generar más películas, producir más obras, no va a atraer más públicos, ¿no? ¿Por qué no va a atraer más públicos? Porque los públicos no preexisten a la producción cultural. Los públicos en realidad no nacen como públicos, sino se crean a lo largo de una serie de procesos que es importante entender, porque si no, no logramos generar
en realidad tender los puentes hacia distintos sujetos sociales que pueden convertirse o no en públicos, ¿no? Los públicos se crean a lo largo de procesos que muchas veces son de mediano y de largo plazos. Es más fácil perder públicos que crear públicos. Los públicos están cambiando todo el tiempo, ¿no? Surgen en determinadas circunstancias. Se mencionaba ahora, por ejemplo, el caso de la pandemia. La pandemia fue un caso muy particular de pérdida de ciertos públicos, pero también de generación de otros públicos. Fue un caso muy particular que transformó las circunstancias en las que sujetos distintos se formaron como públicos, incluso, por ejemplo, públicos digitales. Públicos que jamás se habían acercado a una pantalla, bueno, por las circunstancias se vieron en la posibilidad y en la necesidad de convertirse en públicos digitales. ¿Qué es clave en la formación de públicos? Ciertas circunstancias y también la labor de ciertos agentes que van influyendo en las formas en las que nos acercamos o nos alejamos de las ofertas culturales. ¿Qué es ser público? Es un vínculo que permanentemente se está construyendo o se está destruyendo, ¿no? La idea es que, bueno, vamos a hablar primero un poco y después, bueno, la idea es que generemos una conversación, ¿no? ¿Qué agentes son entre los muchos posibles claves para la formación de público? Desde luego la familia. La familia es un elemento clave que lo vamos a ver en la encuesta, ¿no? Ahí preguntaron por hábitos familiares, por escolaridad del padre, de la madre, y vemos ahí puertas que se abren o que se cierran para que encontremos esa posibilidad de jugar el rol de público. Los amigos son también clave, sobre todo en la adolescencia, se vuelven el agente fundamental para que exploremos ofertas culturales que trascienden los gustos familiares, para que nos movamos de la comunidad o las comunidades de las cuales habíamos formado parte, ¿no? La escuela es un elemento clave, la UNAM es fundamental para pensar en estos procesos de formación de públicos, sobre todo si va más allá de lo que normalmente se entiende como alfabetizar, que es una alfabetización muy centrada en la lectoescritura, y si pensamos en otro tipo de alfabetizaciones como la alfabetización artística o la alfabetización digital, que son claves ahí en la universidad para tender estos puentes y generar estos recursos para que podamos identificar una oferta, para que podamos relacionarnos con ella y para que podamos disfrutarla o criticarla, ¿no? Las instituciones culturales también, desde luego, son fundamentales. La televisión fue durante décadas un espacio, por ejemplo, de formación de cinéfilos, de formación de amantes de la ópera, de amantes del teatro, o sea, de lo que la televisión nos fue formando, o también puede serlo en negativo, puede ser una manera en la que nos vamos alejando de ciertas ofertas experimentales y nos vamos acercando más a ofertas mucho menos cuestionadoras o más comerciales, ¿no? Y van formando nuestras disposiciones para acercarnos o no a otras ofertas. Internet es hoy en día un espacio clave para la formación de públicos. Hay una enorme posibilidad y también una serie de restricciones para formarnos como públicos a partir de la manera en la que operan los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Que van limitando, ¿no? Que van mostrándonos ciertas ofertas y no nos van mostrando otras. La lucha, por ejemplo, que se está haciendo ahora con la nueva ley de cine por pensar en el tipo de cine que se ofrece en las plataformas, por pensar en cuotas de pantalla, la manera en la que operan los algoritmos que nos muestran cuántos clics hay que dar, por ejemplo, en una plataforma para ver una cierta película mexicana, ¿no? Eso tiene que ver con todos estos procesos de formación de públicos. Les decía, y aquí bueno empezamos con
algunos datos de la encuesta de públicos de Teatro UNAM, es muy interesante cómo cuando nosotros vemos la historia, nuestra historia familiar, qué puertas se abrieron nuestros padres, ¿no? Aquí yo hice un cruce identificando de los públicos que fueron encuestados, públicos que no tienen relación con la UNAM, públicos que son estudiantes actuales de la UNAM, exalumnos que son públicos muy importantes cuantitativamente dentro del conjunto de públicos, los que son profesores e investigadores y los que son trabajadores. Todos ellos fueron entrevistados saliendo de una obra de Teatro UNAM, entonces fueron al teatro. Lo interesante, miren aquí, es cómo si nosotros miramos, si lo llevaban a alguna actividad cultural, que es la primera de las columnas, qué importante fue el que hubieran sido llevados. Vean cómo las posibilidades de un estudiante que fue llevado de niño a un evento cultural, las posibilidades de que se convierta en público de teatro, bueno, son prácticamente el doble. Eso quiere decir, bueno, que ahí hubo una familia que formó. Como contraste, ¿qué pasa con los trabajadores? Bueno, aquí es interesante, cuando apenas la mitad, vean la diferencia entre todos, aquí es muy interesante ver cuando apenas la mitad de ellos fue llevado de niño, bueno, ¿qué produjo el que ese trabajador se acercara al teatro? Yo creo que aquí tiene que ver la circunstancia de encontrarse en una universidad que ofrece teatro y la posibilidad de que Teatro UNAM logró llegar a través de un boletín o a través de las redes sociales, o sea, podemos ver ahí cómo qué agentes fueron jugando un papel, ¿no? Es muy importante entender que ser público de teatro no implica exclusivamente, no vamos al teatro solamente para ver una obra, no vemos una película solamente o no vamos al cine solo para ver una película, hay detrás del ser público todo un conjunto de necesidades que estamos buscando satisfacer y que son igual o muchas veces más importantes que la oferta misma. Buscamos una identidad, generalmente son prácticas a través de las cuales nos distinguimos, ¿no? O a través de las cuales nos incluimos dentro de una comunidad. Muchas veces todo este discurso en torno a la comunidad universitaria puede jugar un papel importante para que nosotros vayamos al teatro. La sociabilidad, esto también aparece en la encuesta, es clave el con quién vamos, de qué manera nos relacionamos con otros, de ritualidad, de deseo, de placer. Son también ocasiones de apropiación del espacio público y desde luego, ya que es muy importante por eso trabajar los públicos, son desde luego prácticas de construcción de ciudadanía. El ir o no ir no tiene que ver exclusivamente con una práctica de entretenimiento, sino desarrollar políticas que atraigan a la comunidad universitaria. Al teatro se vuelve una forma clave para mostrarles por qué es importante trabajar los públicos. Y en tercer lugar, y con esto, bueno, simplemente haré un recorrido muy rápido, ¿por qué pensar los públicos? Es clave porque los recursos para ser público están desigualmente repartidos. Entonces, las posibilidades que sectores muy distintos tienen de formarse como públicos no son iguales, no son las mismas. Como vimos, las condiciones en las que crecemos, en las que aprendemos, en las que disfrutamos, en las que trabajamos y en las que nos desenvolvemos, nos dan recursos muy distintos, de manera que una buena parte de la población no se acerca a las ofertas culturales. Cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos que una parte muy importante de la población no participa no solo del teatro, tampoco de los museos, de las bibliotecas, de las librerías, de los centros culturales. Si nosotros vemos de alguna manera cronológicamente lo que ha pasado con la participación cultural en nuestro país, vean cómo es bien impresionante cómo una alta proporción de la población no participa de las ofertas culturales, o si lo vemos en positivo, apenas, bueno, y esto además ha venido cambiando. Hablábamos de la pandemia fue un parteaguas en la participación cultural, ¿no? Vemos cómo
no, ya venía habiendo un decrecimiento, pero bueno, el 19, 20 y 21 generaron una transformación a nivel general que hace muy difícil atraer de nuevo a los públicos. Ha venido recuperándose, podemos ver cómo la participación de hombres y de mujeres ha venido acercándose. Todavía en el caso del teatro es notorio, es mayor la participación femenina que la participación masculina, pero encontramos, bueno, un reto enorme para que solamente 2/3 partes de la población a nivel nacional asisten a algún evento cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos un reto muy grande para ver qué pasa con esa tercera parte que no se acerca. ¿Qué ocurre con el teatro? En el teatro es todavía mucho mayor el reto, ¿no? Si vemos los mismos datos del INEGI, podemos ver, bueno, cómo desde antes ya venía cayendo, desde antes de la pandemia, venía cayendo la asistencia, ¿no? Y bueno, no llega a una cuarta parte de la población, ¿no? Entonces, el reto es todavía mayor para pensar, bueno, de qué manera logramos acercar a sectores muy amplios al teatro, ¿no? Es claro que hay un conjunto de barreras, decíamos, las condiciones para ser público están desigualmente repartidas, ¿no? Por un lado, bueno, está la distancia geográfica, ¿no? Quien puede llegar a la UNAM o quién puede llegar a los otros espacios donde la UNAM exhibe teatro, ¿no? El costo del transporte, en algunas ocasiones el costo de entrada. Hay también otra serie de barreras, pues que lo vamos a ver, el tema generacional y que lo han trabajado muy bien en la encuesta, se puede volver una puerta o una barrera, ¿no? El género, la etnia, las habilidades diversas, qué condiciones generamos en nuestros entornos para que personas con dificultades de movilidad, con dificultades de habla, de escucha, de visión o con otras características puedan constituirse en públicos. Las barreras simbólicas son también importantes, ¿no? El capital cultural es un concepto que creó un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que al igual que ocurre con el capital, el otro capital que nos puede abrir o cerrar puertas para movernos en el ámbito social, el capital cultural son todas esas habilidades o disposiciones que contamos o no para identificar una oferta, les decía, incluso para verla. Si no tenemos el conocimiento, por ejemplo, si no nos formaron en la lucha libre, en el gusto por la lucha libre, es muy probable que nosotros crucemos por una arena y ni siquiera la vamos a ver. ¿Qué ocurre con el capital? Bueno, que nos va dando estas habilidades para decir, eso vale la pena, eso es divertido, eso me va a dar una identidad, eso es algo que tiene que ver conmigo. Hay una serie de puentes que va tejiendo el capital cultural, tiene que ver muchas veces con la escolaridad, ¿no? Y nos permite, bueno, acceder, disfrutar, cuestionar, incorporarlo a todo nuestro repertorio simbólico para actuar en el mundo, para movernos en él, ¿no? Es clave. Si ustedes pueden ver aquí cómo en la población que asistió, cuál es la educación que tienen, pueden ver, bueno, cómo a mayor educación, mayores recursos, mayores posibilidades de volvernos participantes, ¿no? En el caso de la encuesta, ¿no?, de Teatro UNAM, ustedes pueden ver, bueno, cómo los que logran llegar en realidad cuentan con una escolaridad altísima, ¿no? La mitad tiene licenciatura, una parte importante, nada despreciable, tiene maestría o doctorado, ¿no? Incluso, bueno, podemos ver cómo ahí el tema del capital se vuelve un elemento clave para entender quiénes están llegando y, bueno, cuáles son los retos de formación cuando pensamos en ampliar los públicos. Les decía, esto tiene que ver no con el corto plazo, sino con el largo plazo. Cuando preguntan la escolaridad del padre, bueno, es muy impresionante cómo también es una alta escolaridad. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues recursos que fueron siendo dados a lo largo de la vida, ¿no?, de los sujetos que permitieron abrir esas puertas, ¿no? Pareciera que vamos al teatro porque nos gusta, pareciera que el gusto por el teatro es algo absolutamente individual y propio y sin embargo
Pierre Bourdieu, del que les platicaba, dice, bueno, que el gusto en realidad son maneras de elegir que no son elegidas. ¿Por qué no son elegidas? Porque provienen de nuestra historia y de nuestras circunstancias. Lo que nos gusta, casualmente, bueno, está muy conectado con ese entorno en el que nos desarrollamos, en el que crecimos, en el que trabajamos, ¿no? Y son también formas, prácticas que nos van clasificando socialmente. De ahí que, bueno, sea importante pensar en cuáles son estas circunstancias. Yo quisiera dejarlo aquí y pasar entonces a… En un momento empezamos. Hay algo para Teatro UNAM que es ya fundamental y me gustaría decirlo fuerte y claro porque creo que tiene que ser no solamente para Teatro UNAM importante, sino que tiene que convertirse tal vez hasta en alguna de sus tesis, ¿no? Que es la generación de datos, ¿no? Se dice fácil, ha citado varias veces el estudio del INEGI que se llama Modecult, pero si revisan ustedes los años que Ana Rosas nos estaba presentando en algunas de las gráficas, es un estudio hiper reciente, muy reciente, y aún así nos da datos muy graves en relación al teatro y la danza. Nos dice que asiste mucha más gente al cine, a la música y a las artes visuales que con nosotros, ¿no? A veces la danza nos supera. Ha habido años que el público mexicano asiste más a la danza que al teatro. Y eso, ¿creen ustedes que nos debería preocupar? Pues a mí me genera enojo, ¿no? Me genera mucho enojo, porque de eso somos todos culpables. Pero también tenemos la obligación de cambiarlo, ¿no? Por favor, este Observatorio de Teatro UNAM nació con esa intención. Nació con la intención de que no tengamos solamente apreciaciones personales, no tengamos solamente intenciones de saber cuándo nos va bien o cuándo nos va mal, sino tener datos específicos sobre nuestra vida real. El primer estudio que está citado aquí fue en 2021 y 2022 generado con la información de 105 espacios de nuestro país y preguntamos, ¿cómo operas espacio escénico? Ustedes dirán si era importante o no. El espacio escénico es quien nos alberga, más allá del teatro de calle, pero quien nos alberga son los espacios escénicos. Y no sabíamos cómo. El segundo, nuestras obras. ¿Cuánto tiempo dura viva una obra? Nace en un teatro independiente, en una compañía independiente, nace porque ganó una beca, nace porque quisimos. ¿Y cuánto dura viva? Aquí no lo dice. Y nos contestaron 201 proyectos. El tercer estudio es el que ahorita estamos presentando, el tercer estudio específicamente de públicos de Teatro UNAM. Los otros dos fueron estudios nacionales, con lo que eso implica. No estamos ni siquiera acostumbrados a contestar, ¿no? Y no son 10 preguntas. Van a ver ustedes ahorita lo complicado que fue hacer este estudio de públicos. El cuarto estudio es toda una batalla que tenemos que ganar entre todos, que nuestras condiciones de trabajo sean mejores. Lo haremos no solamente el teatro, también danza intervendrá y nuestras condiciones laborales serán el gran tema, ¿no? Este tercer estudio, ¿qué razón tenía de ser y cómo lo hicimos? Vale, pues queríamos conocer la diversidad de nuestros asistentes, saber por qué van, por qué deciden ir una vez en temporada o deciden ir más veces, o asisten, hay gente que contestó que asiste una vez al año, solamente una vez al año. Y aún así quisimos preguntarle a cada uno de ellos por qué asisten con nosotros. Lo que es muy interesante de lo que Ana Rosas empecé a mostrarles es que este tipo de estudios tienen dos formas de ser presentados. Uno se llama el informe gráfico, es el más básico de todo. Veremos muchas de las gráficas hoy en ese tipo de modelo, el informe gráfico. Lo interesante, ¿qué nos da el informe gráfico? Cada una de las preguntas que contestó cada una de las personas que contestó, punto. No nos compara nada, solamente nos dice, soy hombre, soy mujer, soy ella, soy de la Ciudad de México o soy del Estado de México o de otro lado. Eso es lo que nos dice, ¿no? Lo interesante que Ana Rosas empezó a mostrarnos es cuando se generan, que este informe gráfico se cruza, por eso se llaman tablas cruzadas, con una serie de conceptos donde se cruza todo.
¿no? Y eso empieza a generar información mucho más poderosa y mucho más útil para todos. Desde, si tenemos una obra dirigida a jóvenes, aquí nos dice qué redes son las que usan más, cuándo asisten, qué día prefieren, todo eso nos dice aquí. Si van acompañados o no, todo eso nos lo dice. Entonces podemos enfocar desde nuestras obras a nuestra difusión, ¿no? Todo eso que acaba de pasar es lo que estoy un poquito explicándoles. ¿Y qué quisimos lograr con esta metodología? Saber hábitos de consumo cultural, específicamente de consumo del teatro, la vinculación y percepción de la imagen de Teatro UNAM y, por último, quién eres, de dónde vienes, cómo creciste, todo lo que Ana Rosas nos estaba contando. Vamos a pasar a algunos datos. El informe no va a tocar todos los temas de la encuesta, para que no fuera tan larga la intervención, pero voy a tocar los que consideré más importantes a presentar ante ustedes. El primero, este primer bloque habla en específico de qué consideras tú de la cultura, cómo vives tú lo cultural, no solo de lo teatral. Es muy importante leer muy bien qué pregunta se hizo para ver la respuesta, porque si no, perdemos el contexto. Si aquí pensamos solo en teatro, ya no nos dice nada esto. Esto es lo que piensa el público de Teatro UNAM de la cultura. ¿Te interesa lo cultural? Fíjense bien, 89.6% dice que sí, ¿no? Es muy bajo el que dice algo y es casi nulo el que dice no. Es bastante lógico que contesten eso, pero es lógico en relación que ya estás en un teatro, ¿no? Lo interesante cuando utilizas tablas cruzadas es que te empieza a decir esto de este lado. La gráfica básica no te dice eso. Cuando lo cruzas, te dice, son principalmente personas de escolaridad superior, por rangos de edad, quienes señalaron mucho interés, son mayores de 50 a 60 años. Ese dato creo que a todos nos debe preocupar bastante. Y en relación a la UNAM, los menos interesados, oh sorpresa, estudiantes y trabajadores. Y ustedes pueden decir, oye, soy estudiante de la UNAM y me interesa, sí, en esta facultad, en el CUT, pero ¿qué pasa con todos los otros? ¿Estamos siendo capaces, con nuestras obras, nuestra difusión, nuestra formación de públicos, de llevarlos? Aquí dice que no. Después lo voy a cruzar con un dato muy importante, ¿no?, que demuestra que sí logramos algo, pero aquí de golpe no lo tenemos tan claro. Cuando usted era niño, sus padres lo animaban a leer, lo animaban o le llevaban a alguna actividad cultural. Quien ya asiste nos está diciendo principalmente que sí. Como nos decía Ana Rosas, si tuviste ya un capital cultural ganado en tu familia, empiezas a tener cierta ventaja para entrar, te interesa, ¿no? La mayoría de las veces, ¿cómo quieres hacer esta actividad? ¿En pareja, con miembros de familia? Es un dato para nosotros muy importante y lo debe ser no solo para Teatro UNAM, sino para cualquier teatro público independiente que los programa a ustedes. Si esto no se sabe, es como difundir al aire y hasta pensar una obra al aire. Y fíjense bien cómo está. Nos gusta el 27% venir en pareja, es un buen dato. 23%, casi 24% en familia. Solo, altísimo, 23%. Y con amigos, 25.6%. El otro lo podríamos saber, pero ya es menor. Lo importante aquí son estos datos cruzados. Las mujeres asisten principalmente con amigos o con miembros de la familia y con menor frecuencia a solas o en pareja. Los hombres, principalmente con pareja, de quienes suelen asistir solos y con mucho menor frecuencia asisten con amigos, ¿no? Los hombres se inclinan por pareja a diferencia de las mujeres. En lugar, esto estoy hablando de actividades culturales todavía, en lugar donde vives, ¿hay alguno de estos recursos culturales? Ese es importantísimo, ¿no? Como nos lo explicaba Ana Rosas. ¿Qué capital cultural tienes alrededor tuyo? Extrañamente, lo que más sale, tal vez no es extraño en esta ciudad, pero fuera de aquí sería extrañísimo, parques, ¿no? Es lo que más tengo cerca, ¿no? Bibliotecas, centros comunitarios. Vean hasta dónde sale el espacio escénico. Sale mucho más abajo. Significa que tenemos
menos repartido en nuestro espacio vital que todo lo demás, ¿no? Durante tu tiempo libre, ¿qué tan seguido haces las siguientes actividades? Sigo recordando que esto es preguntado a público de Teatro UNAM, ¿no? No es el general del país, sino es el particular de nuestra disciplina. Hago tareas en mi casa, tareas del hogar. Nuestro público sale muy arriba en cuestión de ir al cine. Ir al teatro. Significa que es un público asiduo, que nos acompaña de manera repetida. Y como decía Ana Rosas, que no hemos logrado, en comparación a otras disciplinas, ni siquiera recuperar el público que teníamos antes de la pandemia. El cine y la música ya lo recuperó. Habría que preguntarnos entre todos por qué nosotros no. Y no lo dice este estudio, lo dice el INEGI, y lo dice a nivel nacional, ¿no? Significa que estamos haciendo teatro para las mismas personas que nos visitan siempre, ¿no? Creo que eso nos debe parecer grave a todos, ¿no? ¿Qué más hacen? Van al cine y a museos, hacen deportes. Por acá aparece que van menos a actividades religiosas, van menos a casinos y hacen pocas reuniones políticas. Y nos mintieron, dicen que van poco a bares o a discos, ¿vale? ¿Cómo se enteran de las actividades de Cultura UNAM? Y ya entramos a nuestra forma de conectarnos aquí adentro, en la UNAM en específico. Nos sorprendió mucho varios de los datos. Principalmente nos sorprende, vía redes sociales. Es una herramienta que usamos cotidianamente para decir quién somos y para saber quién son los otros y ver cómo nos relacionamos. Pero fíjense bien hasta dónde aparecen los instrumentos oficiales de difusión de la UNAM. Nos pareció extrañísimo, pero aquí contestaron la mayoría. Gaceta UNAM está más arriba que Radio UNAM y TV UNAM. Y más arriba que profesores. Me llama mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención lo bajo de profesores, porque ahí habría una posibilidad muy de alta. Vinculación muy importante, ¿no? ¿No? Entonces, en vez de verlo mal, para Teatro UNAM es una tarea pendiente. Y estamos Sí, convencer. es una oportunidad, ¿no? Exacto. Hay algo que hay que trabajar, ¿no? Y lo que es interesante es leer esto de aquí, que nos lo dan las tablas cruzadas, ¿no? De 7 de cada 10 personas, lo que más son las redes sociales. Pero por rango de edad, principalmente son las personas jóvenes, de 15 a 20 años, de 21 a 30 años y mucho menor las de 60 años en adelante. Que ahí es una gran oportunidad, porque uno de los públicos a cultivar, que me parece que, bueno, que muestra ahí, es justamente el público mayor de 60 años. Entonces, si no se entera por redes sociales, quiere decir que tenemos que pensar otras estrategias para llegar a ellos, ¿no? Exacto. Y la Gaceta, ¿quién la lee principalmente? Los de 41 a 50 años, que trabajan, estudian, han estado en la UNAM, o sea, solamente es un instrumento que tiene poca salida fuera de aquí, ¿no? Pero bueno, seguimos. Este también es bastante particular. ¿Qué redes utilizas más, ¿no? Para saber de lo cultural? Lo primero es el intercambio vía WhatsApp, ¿no? Lo segundo, Facebook. Lo tercero, Instagram, YouTube y el antes Twitter, que cada vez está más muerto que, ¿no? El TikTok, si preguntáramos ahorita, estoy seguro que estaría más arriba, Sí. en uso, pero no tanto en difusión de lo cultural, ¿no? Esto nos guía al equipo de Angie y de difusión, cómo tenemos que mejorar para llegar a todos ellos. Seguimos. Vale. Aquí se empieza a poner mejor y también hay sorpresas. ¿Por qué asistes a ver una obra de teatro? Y vean la primera respuesta. Es importantísima. No es el director, no es la compañía, no es los actores, es qué se cuenta en una obra de teatro. El tema, el argumento, ¿no? Segundo, como dice Ana Rosas, una nueva oportunidad. Recomendación de amigo o familiar. ¿Realmente estamos empujando eso desde la difusión de las obras? ¿No? Tercero, este está bueno, porque me dieron gratis los boletos, ¿no? Por crítica, por el director, 34%, por el precio,
Creo que somos los que más barato damos el boleto todavía los jueves al teatro, 30 pesos, porque me invitaron. Los premios que he recibido están más altos que los actores. Y, por hacer una tarea sale solamente el 2%, ¿no? Creo que es algo que también nos tiene que hacer reflexionar a todos. Este es buenérrima. ¿Tiene relación con la UNAM? Es una pregunta básica. De quien asiste al teatro, ¿tiene relación con la UNAM? A nuestros teatros. Vean este punto. Sí, soy exalumno. Significa que si comparamos lo que decíamos al principio a esto, hay un proceso de dar el gusto o inculcar el gusto, de que captura el gusto de lo teatral cuando pasan por la universidad. Antes no iban, ¿no? Siendo estudiante van pocos, pero cuando soy exalumno, sí. Significa no llegan ni al 10% los estudiantes, ¿no? Ese es un dato muy interesante. Exacto. Mientras el 50% son exalumnos. ¿Qué hay ahí? Bueno, también hay una carga académica que uno puede entender. Puede no ser tan fácil tener una vida cultural intensa cuando estás durante la carrera, pero bueno, el hecho de que hubo algo que se fue formando y los exalumnos forman la mitad de los que vienen, me parecía importantísimo, ¿no? Igual que este dato es muy importante, que el segundo lugar esté el que no tengo ninguna relación con la UNAM, no es un mal dato. Lo que está mal es que esté arriba de soy estudiante o que esté arriba de soy profesor investigador, pero que asista la gente de fuera de la UNAM a nuestros teatros sigue siendo importante y también es un dato a trabajar, ¿no? Este es un dato muy preocupante para un servidor. Las personas que trabajan en la UNAM asisten al teatro, 3.9% sí. Es rudísimo. Ahí también tenemos un área de oportunidad. Sí. Ok. ¿Cuáles son los principales medios que utilizas para enterarte, ahora sí, de Teatro UNAM, de las actividades de Teatro UNAM? Y una vez más, la Gaceta sale arriba de TV UNAM y Radio Universidad ni sale. ¡Oh, sorpresa! ¿No? ¿Cómo te enteras? Redes sociales de Teatro UNAM, página web de Teatro UNAM, carteleras, volantes y carteles. No sé por qué contestaron eso, porque ya no podemos imprimir. Pues está bien. Se referirán a las carteleras que colgamos afuera de los teatros, ¿no? Publicidad, que tampoco tenemos tanto dinero, y esta es buena. Está más alta, amigos, familiares y vecinos, que los medios oficiales de la UNAM, ¿no? Seguimos. Generalmente, nada más un poco para contextualizar, sobre todo ahora en la era de las redes, hay una crisis de los tradicionales mediadores, o sea, cada vez menos se leen los críticos, cada vez menos se leen estas figuras, que eran las figuras antes, que eran los mediadores por excelencia, y hay una multiplicación de los pares como mediadores y como personas en las que confiamos. Creo que cuando se piensa en esto, se está pensando también en esta forma digital de enterarme de algo, si le gusta a mi amiga, le gusta a mis compañeros, a mis vecinos. Hay algo en lo que pienso, no me están queriendo vender algo, hay una recomendación en la que yo confío. Creo que ahí hay también todo un tema para pensar la difusión, ¿no? Sí. Pasamos ahorita a que nos juzguen nuestros medios, ¿no? Saber cómo funcionamos, qué opinan de nuestra página web, ¿no? Pues no está mal, 85% le parece, la ha visitado, ¿no? Pero ¿quién la visita más? Extrañamente los de 45 a 50 y después los de 51 a 60. Significa que los jóvenes se inclinan más a otras formas de enterarse que la propia página web, ¿no? Seguimos. ¿Te parece clara la información? No está mal, muy clara y clara, un porcentaje altísimo. Otra más. ¿Con qué frecuencias asistes? Esta es buena. A las obras de Teatro UNAM. Una vez cada temporada, el 60%. Puede ser buena, pero si lo vemos por otro lado, el porcentaje de público que asiste a Teatro UNAM repite mucho, ¿no? Eso es bueno, pero también nos indica que hay pocas personas que se van sumando conforme pasa el año.
una vez al mes, también es importante, una vez al año, ¿no? Y no entendimos por qué contestó, porque dijo nunca has asistido. Entró de ¿no? chiripa, ¿no? Sí. ¿Cómo te enteraste de las funciones? ¿No? Recuerden que primero preguntamos eso en cuestión de las actividades culturales, aquí es en específico sobre Teatro UNAM. Página web de Teatro UNAM, ahorita me refiero a otros, página web, redes sociales, por amigos, ¿no? Página web de la UNAM, oh sorpresa, ¿no? En Gaceta sí aparecemos bastante, pero en la página web de la UNAM no tanto, ¿no? Y después sigue estando arriba de los medios oficiales la Gaceta de la UNAM, ¿no? Ya vimos por qué. Pero ¿cómo te enteraste de los otros? Es bastante importante. Lo primero, y la dinámica que hacemos aquí afuera, de recoger sus correos electrónicos, es específicamente por esto. Porque a través del correo electrónico de aquel que nos acompaña, le enviamos periódicamente un newsletter o hacemos promociones dirigidas a públicos. Si esto no lo tuviéramos, este porcentaje de otros, que está arriba del 30%, bajaría muchísimo. Esto, que Angie aquí presente dirige esa parte, nos funciona muchísimo, Sí. ¿no? Es más alto de cualquiera de las otras formas de difusión, que significa contacto directo, ¿no? Todo lo demás de otros es muy bajo. Bueno, ¿conoces los festivales o has asistido a los festivales que hace Cultura UNAM? En primer lugar, que aparece es el festival de septiembre, el 69% sí. Después aparece el FITU, pegadito, cosa que nos da una profunda alegría. Es un festival de 10 días en donde los protagonistas son las obras de estudiantes de teatro, ¿no? A nivel internacional, no solamente nacional. Y por último, el festival más nuevo también, el Festival Aleph de Arte y Ciencia. ¿Asistes a actividades paralelas? ¿No? Uno diría que no sirven de nada. Una conferencia sobre teatro, ver un aula del espectador, cada vez va menos la gente a ese tipo de actividades. Pero a la gente de teatro, UNAM, le preguntamos, oye, ¿sí lo haces? 48% dice que sí. 38% sigue nuestras aulas del espectador vía YouTube, ¿no? Lecturas en voz alta les interesan, 35%, y cada vez aparecen menos, ¿no? Aquí dice sí. Talleres casi al nivel de lecturas en voz alta y clases magistrales más abajo. Pero aquí arriba, si sumamos esto más esto, conferencias y clases magistrales, diríamos que un 60% de nuestro público le interesa mucho. Seguimos. Esta es buena también. ¿Cuándo prefieres asistir al teatro? ¿No? La más alta, el sábado. Imagínense que con esta tabla más lo que nos enseñan a Rosas de que puede cruzarse por edad, género, dónde vives, ¿no? Puedes saber qué día asiste más el joven, qué día asiste más las personas de más de 50 años en adelante. Puedes hacer promociones dependiendo de tu obra en relación a esto, ¿no? Lo simpático aquí es que nuestro día más barato no es el que más prefiere asistir la gente. Por eso nacieron los jueves al teatro, ¿no? Nacieron porque los jueves eran antes el día más bajo, ¿no? El viernes es bastante alto y es nuestro peor día de asistencia, de calle, ¿no? El jueves es alto porque cuesta 30 pesos, el sábado es altísimo porque es el día que pareciera que nos gusta más asistir al teatro, familiarmente, como vimos, el porcentaje de en pareja, familiar o con amigos es muy alto, por consiguiente, este día lo manejamos mucho y los domingos también. Esta es una pregunta bastante compleja últimamente porque los programas han mutado a lo digital, muchos de ellos, incluyendo los nuestros, pero nuestro público dice, oye, sigo prefiriendo el impreso. Lo interesante es que no es solamente los mayores de 60, no, sino a mí me llamó la atención que también los estudiantes de preparatoria quieren un objeto físico, ¿no? Es curioso que
que sea una demanda. Me sorprendió. A nosotros también. Sí. No les digas a ellos. Pero Sí. bueno, ¿cómo prefieres adquirir tus boletos? ¿No? Nosotros tenemos 3 teatros, uno de ellos no puedes comprar boletos digitales, ya lo estamos trabajando, el Santa Catarina, pero el 50% sigue prefiriendo, bueno, considera ahorita que es mejor digital. Y muy cerca, en taquilla con un vendedor. ¿Quién prefiere en taquilla con un vendedor? Los mayores de 60. ¿No? Nos dice muchas cosas, ¿no? Significa que digitalmente, que para nosotros es lo mismo cuando pensamos en todo el público, no es lo mismo. ¿No? O significa también que no hay una sola forma, ¿no? Sino como tenemos públicos diferentes, que eso es bien importante, romper con esta idea de el público en general, ¿no? En realidad hay públicos muy distintos que tienen demandas distintas y necesidades distintas, ¿no? Y aquí les pedimos que nos juzgaran, ¿no? No es un problema menor, no es un tema menor. ¿Qué piensas? No nos fue tan mal. Muy interesantes, el 56%, 39% interesantes. Muy bajo, sigo sin saber qué significa esto, pero 2.4% poco interesantes. Lo importante de aquí, que veremos ya en el resultado de la encuesta, es quién piensa todo esto. Podemos saber los jóvenes que piensan, se les interesa más o menos lo que programamos. Eso creo que también es importante saberlo, no solamente en Teatro UNAM, sino en los teatros del país. Bueno, ¿conoces estos espacios? Bastante, la mayoría los conoce. Es bastante lógico, estaban en un teatro de la UNAM, pero el más bajo, hasta abajo del carro de comedias, es el Santa Cata, ¿no? ¿Por qué razón? Puede ser el teatro que más nos guste a la gente de teatro, el que más historia tiene tal vez, Luna, hay muchas cosas ahí, pero el no estar en el Centro Cultural Universitario tiene su peso, ¿no? Preguntamos cómo está el mobiliario, seguimos, Angie, ¿no? Preguntamos cómo calificas la atención del personal y esa es importantísima para nosotros, operadores, ¿no? Y vean bien cómo está, yo les diría, vámonos a lo malo, ¿no? No nos quedemos con lo bueno. En taquilla hay un 6% de descortés o muy descortés, si lo sumamos, estamos ya en un 8%, taquilla, ¿no? Tenemos tarea. Durante la función, ¿cómo calificas al personal? 4%, muy descortés o descortés. En puertas, ¿cómo te trata la gente de puertas de Teatro UNAM? Es bastante alto los que piensan que mal, ¿no? En la mesa de atención es muy bajo, significa que los tratamos muy bien. Y en el estacionamiento es el peor de todos, ¿no? Que los tratamos muy mal. Y dirán ustedes, bueno, tal vez nosotros no vamos al teatro en coche. Perdón, va a salir que en qué tipo de transporte usas. Es la muy mayoría de los que va a importante. Teatro UNAM es en coche, ¿no? No, y es la cara de, o sea, el teatro, la oferta teatral no es solamente la obra, la oferta teatral son las instalaciones, es el Pumabús si llega o no llega a tiempo, o los horarios que tiene, o sea, todo eso es parte de la misma experiencia. Y a veces esa experiencia la tomamos a menos. Nos preocupa tener la obra lista, tener un teatro para presentarla y todo lo demás lo olvidamos, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas? ¿No? Uno pensaría principalmente en Metrobús, casi, ¿no? Pero aquí si ustedes suman no les va a dar 100, porque podías marcar varios rubros, ¿no? Pero si vamos sumando un poco, el automóvil 58%, el Metrobús, metro, es un porcentaje también alto, ¿no? Y aquí nos explica, no les vamos a aburrir con todo, pero si quieres tú aportar algo de eso. No, adelante. ¿No? Por edades, ¿qué es lo que más usa cada uno? Ahí podemos saber también a qué horas programar mejor, ¿no? Cómo llega nuestra gente, si llegan a tiempo o no, ¿no? Si las puertas deberían tener otro tipo de atención para la gente que llega tarde, porque el nivel de desplazamiento que a veces tienes en esta ciudad, que aquí podemos además ya saberlo, es la distancia de cuánto te tardas, ¿no? Ese es un dato importantísimo. Sí, o por generaciones, si el reto es
atraer, por ejemplo, a los más jóvenes, y los jóvenes son los que llegan en Pumabús, generar una coordinación con el transporte de la UNAM se vuelve una herramienta clave para lograr incrementar ese porcentaje que es muy pequeño, ¿no?, de los menores de 30 años, ¿no? Ay, amor mío, si nos hicieran caso en eso. Bueno, Sí. ¿Consideras el transporte para llegar accesible o inaccesible? Hay un porcentaje muy alto que dice, está difícil llegar, ¿no? Y también nos parece grave. Seguimos. ¿Dónde resides? Principalmente la Ciudad de México y el Estado de México. O sea, nuestro teatro, nuestras actividades en Cultura UNAM y en Teatro UNAM son específicamente aquí. Tema que también debería preocuparnos siendo una Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí ya nos metemos muy en la línea de lo que nos comentaba. Los perfiles, ¿no? Sí. Es bastante obvio. ¿Cuál es tu último grado? Pues si estamos dentro de la UNAM, licenciatura, maestría, especialidad, pocos bachilleratos. Significa que los más jóvenes no están yendo tanto. Eso es todo un reto, ¿no? Sí. Para trabajar. Y la gente que no tiene estudios no va al teatro. ¿Está bien que eso pase? Para mí no, ¿no? Y eso es culpa de quien lo hacemos, no es culpa de ellos. Ahí tenemos un problema. Si consideramos nosotros que esto es lo importante y esto no, tenemos un problema. O podemos pensarlo también en función de nuestros públicos asiduos son estos. Estos son nuestros Potenciales. públicos potenciales o de plano nuestros no públicos. Y hay algo al que hacer, tienen al teatro a sus espaldas, ¿no? Entonces, el trabajo es un trabajo distinto, no es de publicidad, es un trabajo que muchas veces se llega por el lado comunitario, por otro tipo de estrategias para que volteen y miren que aquí hay una posibilidad, ¿no? Sí, si ustedes se preguntan por qué nació el carro de comedias de la UNAM, Claro. va por ahí, ¿no? Ok, ¿cuál es tu identidad de género? ¿No? Quien más asiste, como bien Es un decías, fenómeno a nivel mundial, ¿eh? Sí. Es muy interesante como en los perfiles de teatro está por encima la asistencia femenina, ¿no? Va. Y para terminar, había una pregunta abierta que la gente podía contestar lo que considerara. Es difícil después clasificar eso, pero Sí. lo que se hacen, nosotros no borramos un resultado ni cambiamos nada. Los del Instituto de Investigaciones Sociales, que generan toda la recuperación, tanto del informe gráfico como de las tablas cruzadas, que son una joya para aquel que quiera utilizarlo, que ahí va a estar, están los anteriores estudios y estará están totalmente de acceso libre. Reitero, si alguien quiere hacer estudios, tesis, investigaciones, ahí va a estar. Esta pregunta nos dice, no está clasificada en porcentajes, ¿no? Está lo que más contestaron y lo que menos contestaron, por decirlo así. Contar con espacios de espera y convivencia. Eso es clave. ¿Los tenemos? No. ¿No? La entrada al vestíbulo del teatro y poder permanecer ahí y comprar un agua y sentarte, no lo puedes hacer porque no tenemos. ¿No? Aceptar pagos con tarjetas siempre, lo que no se puede. ¿No? Comprar en línea boletos con descuentos, tampoco se puede. Hacer válidas las credenciales de estudiante en todas las funciones para obtener descuento. Extrañamente se podría, no sabemos por qué no se puede, ¿no? Debo dejar en claro que Teatro UNAM no opera ni la parte técnica, ni la parte de venta de boletos, ni taquilla, ¿no? Ni siquiera quien te atiende en la puerta, ¿no? Eso lo opera otra área de la UNAM. Poder comprar en línea boletos con tarjeta en Santa Catarina, eso sí es responsabilidad nuestra. Continuar con boletaje numerado para evitar las largas filas. Dirán ustedes, oye, ¿eso es importante? Muchísimo. Y tiene, creo que 3 años máximo, que los boletos en el Juan Ruiz son numerados. Aunque ustedes no lo crean, con toda la historia del Juan Ruiz tiene 3 años. ¿No? ¿Por qué? Uno. ¿Por qué creen que es importante? Porque la gente se le formaba uno tras otro esperando más de 1 hora, ¿no? Y la gente no tiene por qué hacer eso. Puede irse a tomar un café, hablar con alguien. Si tienes tu boleto numerado, entras. Ustedes dirán, ¿es importante eso en una sala independiente? Bueno, es igual de importante, ¿no? Y a veces eso no nos importa, ¿no? El que tú puedes elegir, quiero estar más adelante o más atrás, es importante.
en el trato a la persona que asiste es muy importante, ¿no? Podemos ejemplificarlo con los cines. Tú eliges dónde quieres sentarte. ¿Por qué en el teatro no? Mejorar la atención y amabilidad en taquillas, mejorar la atención y amabilidad del personal de puertas, generar una atención sensible para personas con discapacidad. ¿Nos importa eso? ¿No? Hay rampas, hay, o sea, todo lo que se requiere, ¿no? Exacto. Seguimos. Ya vamos a terminar esto y después entramos a dialogar. Platicamos. Sí, ¿Sí? sí. Capacitación general para atención al público, incluir enfoque a infancias y comunidades diversas, ¿no? Si me lo permiten, ponerles un ejemplo de algo que nos pasó en la temporada citada del Mar es un píxel. Una compañera de ustedes, me refiero a gente que hace teatro, acababa de ser mamá y quiso ir con su bebé al teatro. La dejaron entrar. Podía ser que no la dejaran entrar, porque es para menos de 16 años, creo que era esa obra. A media función, el bebé se hace pipí, se levanta ella, la lleva al baño y en lugar de que la dejaran regresar, cuando ya la habían dejado entrar, la paran y la sacan. Si ustedes piensen lo que consideren de eso, a mí me parece grave. Eso sucedió, ¿no? También nos dicen, oye, amplía tus temáticas y compañías, ¿no? Más opciones de transporte público el fin de semana y por favor, lleva al teatro unidades externas de la UNAM, ¿no? Que es clave, ¿Sí? clave. Bueno, aquí acabamos el informe gráfico y dialogamos un poco, tanto con ustedes, con sus preguntas. ¿Sale? Sí. Yo creo que vamos a ir para que puedan hablar, ¿no? ¿Quieres pasar por lo mismo? Si quieres, no, se me hace que sí. Pasamos a preguntas que tengan ustedes. Abrir la conversación. Sí. Qué interesante y sí es pregunta y también reflexión. Obviamente necesitamos que esto suceda, ¿no? Fuera de los públicos de la UNAM, para los espacios independientes, para todos los otros espacios, ¿no? Los usos y consumos de nuestra población. Y pienso y reflexiono mucho de que obviamente se necesita toda esta parte de gestión de públicos y profesionales de la gestión de públicos, porque obviamente esa gráfica nos indica muy claramente que cómo podemos acercarnos o cuál es la oportunidad de mercado al cual nosotros podemos llegar de las personas que tienen educación primaria o secundaria para que puedan asistir a esto. Pero ¿cómo hacer? Porque al final de cuentas la mayor parte de la producción escénica nacional no se hace en recintos institucionales, se hace en muchísimos espacios independientes. Y al final, si aquí no se termina de llenar o no hay como la cantidad de públicos que se requiere, pues bueno, tanto la nómina de los actores como la nómina del personal del teatro pues están cubiertas. Y en la mayor parte pues sí de los espacios donde está sucediendo muchísimas obras, pues eso no sucede. Y entonces mi reflexión va en torno a esta gestión de públicos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Cómo se incide también en la política pública para que esta gestión de públicos, a partir de todos estos estudios que se están haciendo, que me parecen súper necesarios y pertinentes, puedan salir también de la universidad, puedan llegar a otros espacios donde tengan mayor injerencia, donde tengan mayor impacto y beneficio directo tanto a los públicos como a los hacedores y trabajadores del teatro, que al final se va a traducir también en la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Del público, de los hacedores de teatro. Sí, bueno, yo me adelanto. Yo creo que algo importante es que estos estudios estén en línea, estén disponibles. Una de las grandes dificultades para que la investigación que se hace, por ejemplo, en las industrias culturales, que se hace en teatros privados, que realmente se vuelvan herramientas de gestión de públicos, es que normalmente no se socializan, ¿no? Creo que algo clave, por un lado es que se socialicen los resultados y por otro es que se pongan en diálogo
con especialistas, ¿no? Creo que eso también es clave, porque el que estén los estudios ahí simplemente en realidad ayuda, pero no acaba de ayudar si no buscamos que personas que han trabajado estas áreas, bueno, las vuelvan, nos los traduzcan, creen preguntas en torno a ellos, ¿no? Normalmente creo que es clave esto, el también pensar que, creo que pensaba yo durante mucho tiempo se estuvo insistiendo en la importancia de hacer, por ejemplo, investigación para los públicos de los museos. Y a mí me sorprendía cómo uno iba a los distintos museos y cuando hablabas con los funcionarios te decían, sí, aquí tenemos nuestro estudio de públicos. Y yo no decía, bueno, ¿y qué impacto tuvo ese estudio? O sea, que se realice un estudio es importante, pero es muy importante también que ese estudio se traduzca en transformaciones en las instituciones. Uno de los grandes errores en pensar la formación de públicos o la gestión de públicos es pensar que lo que tenemos que hacer es que todos esos sujetos que no llegan acá tienen que cambiar, los tenemos que educar, les tenemos que dar boletos gratis, lo que sea para que lleguen, pero las instituciones quedan intocadas. O sea, hay un cierto error en pensar eso es formar públicos, es transformar a los ciudadanos en públicos. Creo que buena parte del enfoque que estuvo mostrándonos Juan fue decir no solo cómo son los públicos, sino qué parte de estas respuestas nos está dando pistas para que las instituciones nos transformemos. O sea, nos transformemos además no en abstracto, sino en líneas muy específicas que la encuesta va señalando. Nos va diciendo, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, uno de los datos que mostró que a mí me parecieron muy significativos. Quienes miran las redes sociales, es muy importante para cómo se enteran las redes sociales, pero cuando lo vemos, cuando lo cruzamos por generaciones, vemos que en realidad los que se enteran por las redes sociales no son los más jóvenes. ¿Qué clave hay ahí? Pues que tenemos que trabajar nuestras redes sociales para que sean suficientemente atractivas para estas nuevas generaciones que no se enteran por otro lado, pero no entran. Entonces, ¿qué claves nos dan estos estudios de público? No cómo cambiamos a los públicos, sino cómo cambiamos a las políticas institucionales para que, ¿qué es entonces? ¿Para qué pensar los públicos? Para que ese diálogo, esas puertas que se abren o se cierran, bueno, estemos muy conscientes de cuáles son en específico, ¿no? Yo le sumaría a lo que dices varias cosas. La primera, perdón por la palabra, ¿cómo carajos podemos lograr que una compañía con una obra que dé 12 funciones pueda medir su público, ¿no? Puedes medirlo en un largo aliento, pero si nuestras temporadas son cortas, la compañía no va a medir nada, ¿no? Va a medir en relación a la asistencia para sacar los derechos de autor y tan, ¿no? Y tal vez para pagar algunas cosas que pueda pagar con ese ingreso. ¿Qué nos deja eso? Que quien lo puede medir son los teatros, sean públicos independientes. Yo lo que les diría es que hay que inyectarnos, hay que inocular, bueno, ¿se dice? Sí. El chip de querer medir, ¿no? De querer saber quién va con nosotros, quién asiste, quién no asiste, y hacer estrategias para eso. Y creo que lo que tocaste varias veces del tema no públicos es la tarea que tenemos. Perdón. ¿Por qué solamente asiste, aquí está, ¿por qué solamente asiste el 25% de la sociedad mexicana al teatro y el 60% sí va al cine, el 40%, si mal no recuerdo, va a la música y después van a museos? Más o menos está así el porcentaje. ¿Se preguntan por qué el primer estudio complementario de los estímulos fiscales que nació hace unos días fue para el cine? Porque nuestra disciplina está en el último cajón. Y no es culpa solo de aquellos que hicieron eso, también es culpa nuestra, ¿no? Quienes llevamos al público al teatro, principalmente
somos quien lo hacemos y quien lo promovemos, ¿no? Creo que tenemos que convertir a nuestra disciplina en más importante de lo que es. Eso tiene que ser un objetivo y para hacerlo tenemos que ser críticos con nosotros y tenemos que ser capaces de medirnos. Eso en relación al público es este intento, ¿no? En el dato, aquí lo dice el estudio de Modecult del INEGI, ese es muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros hemos sido más lentos para recuperar el público que el cine? Ustedes dirán, oye, es presencial, teníamos más miedo de estar juntos. Ah, caray, en la sala de cine estamos igual, ¿no? No tiene que ver con estar en un lugar cerrado. El cine sí lo logró, nosotros no. Y el cine tiene mucha más competencia que nosotros, porque tenemos la televisión en casa y podemos ver cine en casa, ¿no? Habría que preguntarnos por qué no lo estamos logrando, ¿no? Y si lo analizamos en relación a la danza, para mí es más grave, ¿no? Hay más producción de teatro en el país que de danza. Las temporadas de teatro, ¿saben cuánto duras en comparación a las de danza? Las de danza dan 2 funciones, máximo 4. Nuestras temporadas promedio de 12 a 20. Bueno, estoy exagerando un poco, tal vez menos. Pero ¿por qué entonces la danza está al nivel de nosotros en cuestión de asistencia? ¿Nos lo hemos preguntado o no nos importa? Yo creo que ahí tenemos una enorme tarea. ¿Y cómo lograr lo que tú dices? Haciendo que esto nos importe. No me refiero al estudio, me refiero a las razones que hay atrás del estudio. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yona, quiero atacar. Venga. Yo quería que nos platicaran desde que salió el estudio qué han hecho en Teatro UNAM y qué ha dado resultado y qué no ha dado resultado. Esta es buenísima. Hay que cederle un poco la palabra a Angie, ¿no? Angie es quien dirige la difusión de Teatro UNAM, ¿no? Y ahorita yo complemento algunas de las cosas. Bueno, ¿cuáles de estas acciones? Creo que es importante… A ver, vamos, es que quería responder también un poquito a lo que habías preguntado, Marco, solo retomando esa idea, porque no significa que porque las nóminas están pagadas de este lado, ¿no?, o las producciones en ese sentido no van a taquilla, no nos importa justamente el público, ¿no? Nuestra asistencia justo peleamos por teatros llenos, ¿no? Y que sobre todo todo este ecosistema funcione desde cómo llegas al teatro, cómo te recibe el de puertas, en taquillas, si puedes comprar o no, todo lo que implica una experiencia, ¿no? Entonces eso es lo que justamente todo el tiempo estamos trabajando. Todo el tiempo hay que cuestionarse justamente, ahora sí respondiendo un poquito acá, qué funciona, ¿no? Como comunicóloga y como hacedores del teatro, también con quienes convivimos todo el tiempo, estoy consumiendo muchísimo qué hacen otras personas, ¿no? Creo que replicar también buenas prácticas nos ayuda, nos funciona el compartir conocimiento desde allí. Lo otro es justamente… si bien hay un ABC, digamos, haces el cartel, lo anuncias, redes, página, etcétera, lo también realmente importante es cómo vamos a llegar realmente a esta segmentación de audiencias, ¿no? No es un público general, justamente lo que decía Ana Rosas, ¿no? Es importante también revisar justo a quién específicamente le va a hablar, a quién interpela esta obra, esta temática, ¿no? ¿Qué edades, en dónde están y cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Cada una de las cosas que vamos probando intentamos que se midan. Es una de las cosas que también pienso que es importante todo el tiempo cuestionarnos y que lo trabajemos así. Lo que no se mide no sirve, ¿no? Podemos inventar, intuir ¿no? Pero si no lo medimos, realmente no sabemos si está funcionando o no. Una de las cosas que nos arrojó esto, por ejemplo, fue que se enteran mucho más por el newsletter. Entonces, en comunicación con el equipo también y una serie de reflexiones de
qué apertura hay de correos, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje saludable, por ejemplo, que indica que están recibiendo la información, que están abriéndola y que si hay una invitación a la acción, sea responde, ve este video, entra este enlace, etcétera, poder medir cada una de esas cosas para entonces reflexionar, este newsletter que tiene un contenido de valor distinto, lo están abriendo mucho más que este otro que solo te está informando la cartelera. Y así es como hemos ido también evolucionando en ese sentido, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Hace 2 años que reconocimos dentro de las redes sociales que nuestras mayor número de seguidoras son mujeres, comenzamos entonces a dirigirnos en femenino desde las redes sociales, ¿no? Porque justamente apelábamos a eso, hay que llamar y hay que convocar también a ese reconocimiento de presencia, ¿no? Dirigirnos específicamente a quienes. Y así vamos construyendo las acciones, ¿no? Estas dinámicas también, ¿no? Ahora es un conjunto también de ideas, de lluvias, de propuestas dentro de todo el equipo que hacen posible ir dirigiendo la comunicación, ¿no? Otro ejemplo es justamente los QRs, ¿no? Cuando empezamos a transitar, cuando los programas digitales, los que quisimos empezar a medir cómo eran las descargas, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes soportes, ¿no? Hay mamparas con carteleras en distintas ubicaciones del centro cultural o en el FITU, por ejemplo, se hace una pegatina por ahí, ¿no? Y hay QRs, en fin, nosotros vamos justamente dirigiendo, podemos leer qué descargan más, de dónde, de qué soportes, ¿no? Si el pendón que pusimos en la taquilla del espacio o el espectacular que pusimos afuera del Metro CEU, ¿no? Eso nos interesa mucho, saber los puntos clave donde está el público realmente descargando o no, y eso nos ha llevado a reflexionar, por ejemplo, si seguimos imprimiendo X display o X formato, o si ahora mejor innovamos en otro documento, etcétera, ¿no? Cada una de esas cosas es como lo vamos construyendo. Para nosotros justo este estudio, y que es algo que he estado también mucho en comunicación con la doctora, es saber, para empezar, la doctora Julia Flores, que es justamente el Instituto de Investigaciones Sociales que nos apoyó junto con su equipo a este estudio, nos dijo una cosa al inicio, ¿no? Los estudios te van a arrojar datos, pero no necesariamente tienes que hacerle caso a esos datos en un sentido de ese no es tu objetivo principal, ¿no? Sin embargo, para nosotros sí era importante que nos va a dar pistas, nos va a dar áreas de oportunidad y también nos va a hacer reflexionar sobre todos estos no públicos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que tenemos súper bien marcado quién es nuestro público, hay un perfil totalmente claro en ese sentido, pero los no públicos, ahí están justamente a quienes también llegar, ¿no? A quienes hablar y con quién dialogar. Entonces, a partir de eso es que vamos justamente reflexionando con cada cosa que hacemos, ¿no? No parecen de pronto ocurrencias como de, están recolectando los datos, no, bueno, atiende justamente algo, ¿no? Y a partir de eso es que hemos ido perfilando otras cosas a partir de estos resultados y que continuará sucediendo, y ya lo presentaremos junto con la socialización, porque estará bueno también para nosotros ese ejercicio. Por ejemplo, tenemos el Club de Entusiastas, ¿no? Es un programa de fidelización de públicos que hay que volver a trabajarlo, a segmentarlo, a dirigir y a incorporarlo de otra manera a la que lo tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un poco de cómo lo vamos construyendo y qué cosas funcionan y qué cosas no. También nos ha impactado en la programación, ¿no? Nos dimos cuenta que no teníamos un porcentaje alto de obras dirigidas a jóvenes, ¿no? Porque nuestros asistentes no eran los más jóvenes. Entonces eso, ustedes lo van a poder ver en cartelera, tenemos obras muy, muy dirigidas para ellos. Estamos por estrenar una obra en el Santa Cata que se llama Alba, hecho por las creadores Mujeres Pájaro, totalmente dirigidas a contar la historia
de una amiga que desaparece habiendo dejado una nota de suicidio y cómo las amigas van a buscarla, ¿no? En un lenguaje totalmente dirigido a jóvenes y una temática que nos importa. Por otro lado, también decidimos crear un nuevo proyecto dentro de la UNAM, que se llama la Ruta Escénica Universitaria, que será crear piezas en específico, no para teatros, sino que puedan presentarse desde dentro de un salón de clases, desde un auditorio de este formato, a cualquier lado de la UNAM. Está también por estrenarse en abril, y me da mucho gusto decir que es dirigido por una exalumna del CUT y actuado por una exalumna del colegio, ¿no? Con un texto maravilloso de Maribel Carrasco, y es un tema durísimo que creo que en la UNAM nos lo han marcado y creemos que es fundamental, que es vinculado a la cultura de paz, ¿no? Y además vendrá acompañado por la Facultad de Psicología para traer al final un análisis conjunto de lo visto, ¿no? Ese tipo de cosas nos las dio este estudio. Bueno, pues felicidades por la iniciativa, felicidades doctora maestra. Creo que esto es súper importante para nosotros como creadores, porque cuando las convocatorias nos preguntan ¿qué propones para atraer público? Y yo así, ¿por qué me preguntan esto? Yo no estudié esto, no sé nada de esto, ¿no? Creo que esta va a ser una herramienta fundamental y básica para tener pistas, imaginar cómo hacer comunidad con el espectador, que es lo básico del teatro, ¿no? Felicidades. Sí, quería mostrarles esta gráfica que algo fue hablando Juan de ella. No sé si alcanzan a verla. Creo que algo que la encuesta nos muestra muy bien cuando pensamos en los públicos en plural de Teatro UNAM. O sea, en realidad decimos, bueno, hay un público muy, en general es un público muy escolarizado, es un público, la mitad es un público que proviene de la misma UNAM o que tiene algún vínculo, de hecho el 70% tiene algún tipo de vinculación con la UNAM, pero es muy importante cuando pensamos en ¿para qué nos sirven los estudios de público? Bueno, nos sirven para pensar en esa comunidad diversa que llega, ¿no? Y para ver, bueno, ¿qué estamos? Pensar los públicos no es solamente para incrementar públicos, o sea, trabajar con nuestros públicos asiduos es igualmente importante. Si lo pensamos, por ejemplo, en el campo de la lectura, normalmente las políticas de formación de lectores se dirigen a los que no leen, cuando es igualmente importante trabajar con los que leen. Lograr, por ejemplo, que las librerías tengan una renovación de la literatura que se ofrezca y no, como está ocurriendo ahora, bueno, se plieguen a los bestsellers, ¿no? Y uno va a nuestras librerías y encontrar lo que no es lo más vendible es difícil, ¿no? O sea, hay que pensar también qué hacemos con los que leen y cómo, si veíamos al principio, ser público no es solamente relacionarse con la obra de teatro, es también, tiene muchas otras vertientes, tiene su vertiente política, su vertiente estética, tiene formas de construcción de ciudadanía. Entonces, pensar en los que no logran ser públicos y en los que sí logran es igualmente importante. Entonces, una de las formas de pensar los públicos en plural de Teatro UNAM es ver quiénes van y en qué proporción. Entonces, ustedes pueden ver cómo de los 30 a los 60 años está el grueso de los públicos asiduos, o sea, los que más van. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la generación Z y los baby boomers son un gran reto. El pensar, si nosotros vamos cruzando lo que nos van mostrando en las encuestas, ¿no? Podemos ver cómo estas otras generaciones se vuelven clave para pensar. Entonces, el rango de mayor asistencia, si se fijan, bueno, está entre los 30 y los 60, pero tenemos menos asistencia o son menos proporcionalmente importantes los menores de 30, ¿no? Y los mayores de 60, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implica que podemos desarrollar a partir de eso
políticas públicas, políticas específicas que se vayan dirigiendo a ellos, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en términos de generaciones, aquí podemos ver cómo estamos atrayendo si pensamos en los que menos atraemos, que son los de las dos primeras columnas, bueno, logramos atraer a los que les gusta el teatro, en realidad, así fue como lograron llegar, pero si pensamos en los que les gusta algo y poco, bueno, ese poco es ahí, dentro de esas generaciones, los que tenemos que buscar ver a lo largo, cruzar todas las características que fue mostrando la encuesta para ver cómo fue su historia familiar, cómo se enteran, cuáles son, cómo evalúan, tal vez evalúan de una manera distinta, ¿no? Las ofertas, el contenido, el trato. Si nosotros lo pensamos en términos del transporte, lo pensamos en términos de generaciones, vean cómo, quiénes usan el Pumabús, ¿no? Aquí, entonces, cuando hacemos este tipo de cruces es que podemos ver para llegar a ciertas generaciones cómo es que podemos llegar. Vean, por ejemplo, los que sí son los más jóvenes, en realidad los que están usando el Pumabús, y a mayor edad, menores posibilidades. Entonces, bueno, esto implica cuando vamos a articular nos vamos a articular con los que manejan el Pumabús, bueno, generacionalmente también podemos ver a quiénes va a impactar y de qué formas, ¿no? Son algunos ejercicios, ¿no?, para pensar en, este lo mostró Juan, ¿no?, este también lo mostró, simplemente para ver aquí esto también generacionalmente, ¿no? Los motivos, creo que el tema o argumento es a mayor edad es cada vez más importante. ¿Qué implica eso? Bueno, que cuando vamos haciendo estos cortes generacionales, eso nos va dando cada una de las razones, perfiles muy particulares, ¿no? No solamente lo podemos hacer por generaciones, sino lo podemos hacer también por tipos de público en términos, por ejemplo, si queremos generar políticas específicas hacia los estudiantes, ya vimos, lo mostró Juan al principio, que 1 de cada 10, un poco menos incluso, de cada 10 asistentes es un estudiante. ¿Qué implica eso? Bueno, que tenemos que hacer una serie de políticas muy particulares para llegar a nuestra comunidad universitaria. En menor medida, por ejemplo, lo son los trabajadores. Pero los trabajadores es muy curioso cuando uno empieza a trabajar, que es algo que también vamos a mostrar en los resultados. Los perfiles de los trabajadores tiende a gustarles mucho más el cine que el teatro. Bueno, ahí tenemos un reto, ¿no? Se enteran de maneras también diferentes, no por las redes. Entonces, bueno, ¿cómo es que se enteran los que llegaron? Y los que llegaron poquito, ese es nuestro público potencial. Es el público con el que cuando vamos haciendo estos cruces, están también los exalumnos, que es el grupo más, la mitad de los asistentes son exalumnos. Entonces, bueno, eso implica también ya el ir reconociendo cuáles son estos públicos en plural y cómo nos podemos ir dirigiendo a ellos en particular. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la recomendación cuando lo pensamos generacionalmente? Vean qué es lo que decíamos con los jóvenes. O sea, los más jóvenes que en redes están siguiendo a sus propios amigos, que están siguiendo. Entonces, ¿qué implica eso? Cómo uno puede ver, por ejemplo, cómo en el trabajo que se hace después de la obra se puede poner incluso en redes un cartel: si te gustó la obra, difúndela, si te gustó la obra, muéstrala. O sea, buscar de qué manera podemos ir llegando, si los de 15 a 20 y de 21 a 30, que son los que queremos incrementar, tiene tanto peso esto, bueno, ¿cómo vamos a generar ahí sinergias con ellos para que en sus imágenes en redes recomienden o opinen, ¿no? Vean también en términos de qué papel juega el dar boletos para los trabajadores. Es en realidad algo mucho menos importante que
lo es, por ejemplo, para los exalumnos, que es una comunidad que llegaron por eso y dada el porcentaje de exalumnos que llegaron, quiere decir que el dar boletos sí se vuelve una práctica que logra hacerlos llegar, ¿no? Son algunos ejemplos de cómo segmentar, el ir generando estos distintas maneras de mostrar de clasificar a los asistentes, nos ayuda para pensar en diseñar políticas específicas. Un elemento más, y con esto quisiera terminar para seguir platicando, hemos hablado de públicos asiduos, hemos hablado de públicos potenciales, hemos hablado de no públicos. Igualmente importante es hablar de públicos implícitos. ¿Quiénes son los públicos implícitos? ¿Qué es? El concepto de público implícito surge en la literatura para analizar de qué manera un autor construye a su lector. ¿Cómo es que lo construye? Pues a través de estrategias. Si escribimos una novela que tiene un vocabulario muy cortito, que tiene personajes que son buenos o malos, que tiene pocos retos, así, bueno, vamos a lograr llegar a ciertos lectores, a diferencia de si es una novela que tiene un vocabulario complejísimo, que tiene una trama no tan explícita. O sea, ¿qué vamos haciendo? Vamos generando una serie de estrategias. Por ejemplo, ¿cómo es que un autor de un bestseller logra llegar masivamente? Bueno, general, y mucha gente que no lee, pues logra a través de esas estrategias de simplificación de una trama, etcétera, etcétera. Bueno, este concepto igual nos sirve para pensar en las ofertas culturales. Piensen, por ejemplo, en esta imagen del museo, de este museo que está en el norte de la ciudad. ¿Cuál es el público implícito que uno ve simplemente en la arquitectura? ¿A quién está bien viniendo? Pues alguien que desde luego es joven y puede subir esa cantidad de escaleras. O sea, alguien que va en una silla de ruedas, ya lo puedo yo decir, no es bienvenido. No es bienvenido no porque no puede entrar, posiblemente por la puerta de atrás hay un elevador, pero en la entrada principal, la manera el público implícito que este diseño arquitectónico convoca es alguien, bueno, bien atlético, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo? Igual ocurre con los contenidos, con los dispositivos de comunicación, con la vigilancia, ¿no? Cuando nosotros pensamos, bueno, ¿por qué a este museo, por poner este ejemplo, llegan los jóvenes que tienen mayor escolaridad, no llegan padres con niños? Bueno, porque hay una serie de elementos dentro de la propia oferta que hacen que unos se sientan muy bien y otros se sientan muy mal, ¿no? Cuando un museo, por ejemplo, pone una ludoteca, está permitiendo que madres con niños o padres con niños lleguen y puedan disfrutar de esa oferta porque hay un lugar en donde los pueden dejar. Si hay una policía que les está diciendo no pises la raya, no corras, no toques, no, bueno, es claro que no son parte de ese público implícito. Esto que Juan mencionaba de a partir de esta encuesta vamos a cuestionar esto, bueno, es multiplicar los públicos implícitos que son bienvenidos, ¿no? Que vamos a transformar entonces al generar estrategias para que se sientan bien no solo los que tienen una gran escolaridad, sino también los jóvenes, o que se sientan bien las personas que han sufrido violencia, o etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace eso? Son estrategias y la encuesta nos ayuda a desarrollarlas para pensar en esta diversidad de públicos, ¿no? Y con esto termino. Me parece genial lo último, ese cierre de el discurso espacial para pensarlo, el discurso objetual para que lo pensemos todos los que hacemos teatro. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias a Juan y a Ana Rosas por darnos esta foto de nuestros teatros y de nuestros espacios escénicos. Creo que es fantástica. Les agradezco muchísimo a las personas que están aquí que nos hayan acompañado.
Ana Rosas, mil gracias por venir. Mucho gusto, gracias Desde por la invitación. La hermana república de la UAM, aquí a la UNAM. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron en las mesas de hoy y que aún están con nosotros. Muchísimas gracias a las personas de la coordinación del colegio, de la Cátedra Berkman, de Teatro UNAM y del Centro Universitario de Teatro. Y les queremos mucho y gracias.